Hola, buenas tardes, bienvenido nuevamente a tu podcast El alma de tu empresa. El día de hoy, como lo prometí, les voy a platicar sobre las constelaciones familiares aplicadas a la empresa, o sea, constelaciones empresariales o constelaciones sistémicas empresariales y todas las maneras en las que la puedes aplicar, que puedes trabajar con ellas y bueno, el campo es muchísimo, muy grande para que las puedas utilizar. Entonces, pues arranquemos. Básicamente, en una constelación es un método terapéutico que te ayuda a conocer mensajes ocultos en el inconsciente. Por ejemplo, si el empresario es el que está constelando su propia empresa porque tiene baja productividad, en la constelación se puede ver qué es lo que está pasando, cuál es la raíz de ese bloqueo. Y en muchas ocasiones es algo personal, es decir, puede ser algún trauma que se generó en la infancia del mismo empresario o bien puede ser algo que trae arrastrando de generaciones anteriores, por ejemplo, de mamá o de papá. En las constelaciones aplicadas a la empresa, básicamente vamos a ver tres pilares que les hablaba de ellos en un webinar, que es el orden, el vínculo y el equilibrio. Estos tres son los que se rigen en las constelaciones familiares y son los que se aplican al momento de hacer una consultoría o una constelación a nivel sí personal, pero en el ámbito empresarial lo podemos ver muchísimo más claro. Dependiendo del bloqueo o lo que el empresario quiera trabajar a través de una constelación, se puede ver si el problema tiene origen en el orden. Si es en el orden, queremos decir entonces que algo está fallando en el orden de la empresa. Puede ser desde que no haya un organigrama muy claro, y el liderazgo no se esté respetando porque esa posición no esté teniendo el poder suficiente para poder hacer que las personas que están debajo de él cumplan las indicaciones o lo que tienen que hacer, o que alguien que está por debajo de, por ejemplo, del líder o del jefe, esté saltándose su autoridad y sea él el que lleva el papel de líder con los demás. Entonces ese es un problema de orden. También un problema de orden podría ser el hecho de no respetar las antigüedades, que no se le esté dando visibilidad a todos los empleados. Se da mucho a veces en algunas empresas que generalmente tienen empleados en nómina, pero puede ser que algún empleado no esté en nómina porque esté, a lo mejor, porque él sea freelance y esté facturándole a esa empresa y no sea tan considerado como dentro de la nómina. Ahí también eso puede generar algún síntoma de orden. Algún producto o servicio del que ya no se comercializa porque se renovó, porque se sacó del mercado, porque no funcionó, por algunas razones que haya, por las razones que haya sido, también te puede estar generando algún problema de orden dentro de la empresa, y el síntoma que lo vas a ver va a ser una baja productividad o que el producto que tenías pensado sustituirlo o con el cual lo ibas a sustituir no esté teniendo el empuje que tú deseabas tener, o simplemente que se rompa toda la cadena de productividad solo porque un producto no ha sido visto, no ha sido reemplazado como debería ser, honrado como debería ser, y esté bloqueando todo el crecimiento de los demás. Problemas de vínculo. Problemas de vínculo básicamente los vas a ver reflejados cuando tus empleados no están afines con tu misión, visión y valores. Si tú tienes muy claro cuáles son los valores de la empresa, dependiendo del objetivo, el impacto que quieras tener con ella, y tus empleados no tienen esa camiseta o no sienten lo mismo por su trabajo o por la empresa, ahí vas a ver algún síntoma como que hay radiopasillos, chismes de radiopasillo. Puede ser también que lo veas reflejado en huelgas, puede ser que lo veas reflejado en muchas discordias entre los empleados, que no haya un buen ambiente laboral. Eso puede deberse a este vínculo, que los empleados no estén al 100% vinculados con la misión que tú tienes de tu empresa. La historia también es súper importante para darles un sentido de pertenencia a todos tus colaboradores. El hecho de que tú desarrolles y hagas y les hagas conocer la historia de la empresa les va a dar una seguridad de dónde están parados, cómo fue que surgió, cómo fue que ha ido creciendo. Incluso ellos también se pueden hacer sentir parte de esa historia y pueden también aportar para que continúe con su crecimiento.
El equilibrio. El equilibrio nos habla en una empresa o en una constelación de que se esté equilibrando la energía. Es decir, que como haya energía femenina, haya energía masculina. Que como haya trabajo, haya una remuneración. Que como haya ingresos, haya salidas. Todo esto nos va a hablar de algún síntoma de equilibrio, o más bien el síntoma que puede presentar tu empresa si tiene un desajuste en el equilibrio. Puede ser que los empleados no se sientan tan a gusto o que haya una carga de estrés demasiado grande y ellos no estén dando lo suficiente. El vínculo, perdón, el equilibrio, bueno, sí va ligado con el vínculo, pero el equilibrio es importante mantenerlo y siempre, siempre, siempre poner atención si hay algo que no está siendo equilibrado. En algún podcast anterior hablaba de los salarios emocionales. No todo tiene que ser una remuneración económica. Tú puedes crearle a tus empleados un ambiente laboral súper relajado. Relajado no quiere decir que no sea productivo, súper relajados, donde ellos se sientan a gusto, donde se sientan parte de la empresa y que te ayuden a construir un futuro o que vayan creciendo junto contigo. Pero si tú no tienes bien equilibrada esta parte del dar y recibir, va a haber un desajuste y que principalmente se va a ver reflejado en los niveles de estrés, se va a ver reflejado también en demandas laborales, porque ahí también va a tener que haber un equilibrio. Y todas las razones o el porqué de todos estos síntomas los puedes ver o los puedes notar a través de una constelación. Y lo mejor, como lo mencionaba antes, es que ahí se puede solucionar. Claro, va a haber que hacer cosas físicas, cosas tangibles. Si tienes a lo mejor alguna situación que tenga que ver con el orden, va a tener que haber una parte de trabajo como que implementar procesos, implementar un nuevo organigrama, desarrollarlos en liderazgo y demás, pero la constelación te puede dar una respuesta desde dónde viene. Esto es respecto a las constelaciones aplicadas a una empresa. Ahora, te quiero platicar o quiero tocar otro tema que es súper importante y me lo han estado solicitando, que es qué pasa con las relaciones dentro de la empresa. Si bien hay muchas empresas que dentro de su reglamento interno de trabajo dice que están prohibidas las relaciones por conflictos de intereses, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no se permiten parejas, básicamente. ¿Por qué no se permiten parejas? Y te lo voy a dar desde el punto de vista sistémico. Cuando hay un conjunto de personas o un grupo de personas trabajando por un fin en común, a un nivel muy inconsciente, es como si trajeran la energía de su familia a ese sistema y siempre se va a estar buscando que alguien les dé una solución. Alguien, si te pones a pensar quién solucionaba las cosas en tu casa, pues básicamente era mamá y papá. Siempre van a estar buscando que mamá y papá les solucione cierto conflicto que pueda haber en la empresa. Por ejemplo, hay baja productividad, lo tiene que solucionar. Eso ocurre a un nivel muy inconsciente, ¿eh? Lo tiene que solucionar mamá y papá. Y en ocasiones se presta a que entre el jefe o líderes exista relaciones con empleados. Por ejemplo, si el jefe o la jefa tiene una relación con con algún miembro de su equipo de trabajo o con algún miembro de la empresa, en el inconsciente de ese grupo se crea como esa esperanza de que van a dar a luz una solución. Sin embargo, pues no siempre se da. Desde el punto de vista sistémico, los grupos siempre están esperando que se solucione de alguna manera, que el líder solucione ese conflicto o esa problemática. ¿Qué pasa cuando existe una relación, por ejemplo, el jefe de producción con la de recursos humanos? Ok, pueden llegar a ser pareja, sí. Puede ser que en algún momento esa pareja llegue a hacer vida fuera, se casen y tengan un hijo. La esperanza del grupo que está en la empresa va a decaer porque ellos esperaban una solución para el conflicto que todos tenían y lo que tuvieron fueron un ser humano. Esto ocurre a un nivel muy, muy inconsciente y estoy hablando de años y años de evolución, ¿eh? Pero esa es la raíz por la cual a veces en las empresas hay muchísima química entre muchas personas y muchos han prohibido las relaciones interpersonales dentro de sus sistemas y está bien. Ahora, como sabemos que pasa en Extranjilandia, a veces se llegan a dar casos de infidelidad dentro del trabajo. Es decir, el
el jefe, voy a hablar, no importa sexo, el jefe o jefa tiene ya una familia, tiene esposa en casa, tiene una familia ya en casa, sin embargo, siempre se va a sentir atraído y esa atracción en todas las empresas pasa, en todas, que lo lleguen a hacer es diferente. Pero en todas las empresas se da un nivel, se da este fenómeno y es normal porque es un grupo. Si se llega a dar que cometa infidelidad o que llegue a andar con algún otro miembro de la empresa, ocurre exactamente lo mismo. El grupo de personas que está por debajo siempre va a estar queriendo buscar una solución a su problemática y va a pensar que de ahí, de la unión entre ellos dos, van a hacer esta solución. Sin embargo, pues no llega a pasar. ¿Y qué pasa entonces con esa relación? Puede ser que definitivamente al momento de que se separen, si hay una separación entre ellos, alguna de las partes se tenga que ir porque la convivencia va a ser súper incómoda. Y no es porque no puedes, porque energéticamente el grupo puso toda la energía en alguno de ellos. ¿Qué pasa si, digamos, llegan a hacer una vida juntos, con todas las consecuencias que esto acarrea? Pasa exactamente lo mismo que en el primer caso, que eran solteros. El grupo va a seguir esperando que ellos den una solución, que den a luz una solución cuando realmente llega un hijo, se llegan a casar y tienen un hijo. Esta solución no les es favorable o bien no les ayuda y hay como que cierto enojo o cierto resentimiento. Vuelvo a decir, esto ocurre a un nivel muy inconsciente. Hace poco vi un TikTok de una chica que decía que la empresa no es tu familia. La empresa, el jefe no era tu amigo, ni tus compañeros eran tu amigo. Sí, si bien es cierto, los seres humanos por naturaleza siempre estamos transfiriendo las personalidades que tuvimos en casa, porque eso fue lo que aprendimos, a todos nuestros entornos. Si lo traslapamos al área empresarial, obviamente si vas a ver a alguien que te represente a mamá, si vas a ver a alguien que te represente a papá, si vas a ver a alguien que te represente a la tía chismosa, si vas a ver a alguien que te represente el tío, primo, hermano, sí, sí llegas a hacer esa transferencia. Entonces, hay que tener muy claros las relaciones, no los vínculos que llegas a generar o que se llegan a generar en tu empresa. El mayor vínculo tiene que ser hacia la empresa. Si tú tienes una organización, un sistema donde el vínculo principal tratas de enfocarlo o más bien lo enfocas hacia el mismo organismo, es decir, hacia la misma empresa, puede ser que esta vinculación entre personas se llegue a bajar o baje la energía que pueda existir entre ellos. Entonces, el vínculo que generen hacia la empresa se puede fortalecer. Esto es tarea de la persona encargada de generar este vínculo y no meramente tiene que ser tarea del empresario, pero ya sabiéndolo, le puede encomendar esa tarea tal vez al área de recursos humanos, tal vez al área de desarrollo organizacional. Por eso yo siempre les voy a hacer muchísimo énfasis en que es bien importante que la empresa tenga una historia, que tenga una misión, que dé a conocer sus valores, toda su identidad organizacional para que una persona se sienta que pertenece. Y esa pertenencia sea a la empresa y no esté buscando meramente a una mamá, papá, tío, tía, primo hermano y demás. Ajá. Otro tipo de fenómeno que se da en las empresas o que se da en los grupos es la división de opiniones. Por ejemplo, hay un líder y a lo mejor en ese departamento, voy a poner de ejemplo el departamento de ventas. Hay un líder de ventas, un gerente o como le quieran llamar, y después de ese líder hay grupos, a lo mejor hay jefatura o coordinación de ventas. Siempre va a ocurrir que siempre van a estar a expectativa de lo que el líder le va a decir. Algunos, un grupo lo va a tomar favorable y el otro grupo lo va a tomar en contra. Siempre va a ocurrir. Aunque no lo expresen, siempre un grupo va a estar siempre a favor del líder y un grupo siempre va a estar en contra. Y esto es normal. ¿En qué consiste el verdadero liderazgo? Pues en saber polarizar estas energías, básicamente. A mi consulta llegan varias personas que tienen puestos de liderazgo, que acuden conmigo a constelar su liderazgo y básicamente es esto, polarizar o que sepan ellos cómo manejar este tipo de energías como la positiva y la negativa para que el grupo continúe produciendo, para que su grupo de personas dé el resultado que se está esperando de ellos.
¿Qué pasa cuando, en este mismo contexto, qué pasa cuando el líder llega a tener un error? Bueno, el grupo que está en contra, pues obviamente lo va a atacar con todo, mientras que el grupo que está a favor siempre va a estar defendiéndolo. Esto, vuelvo a repetir, es normal, normal y hasta cierto punto es tolerable en una empresa. Si esto no está ocurriendo en una empresa, ahí sí hay una falta de liderazgo. ¿Qué otra cosa llega a ocurrir en los grupos? Que sí se llega a formar un vínculo donde podrías decir que es una segunda familia, pero con una energía de amor menor a la familia de origen. Por naturaleza, siempre vamos a estar a favor de la vida y buscando caminar hacia adelante, a favor de la vida, a buscar algo positivo en la vida. Entonces, cuando se llega a generar un grupo donde lleguen a generarse esta sinergia de a favor, vas a tener una empresa súper productiva. ¿Cómo lo logras? Generándoles una meta en común, una meta en común. Las metas en comunes tienen varias ventajas. Uno, que todo el grupo va a ir hacia esa meta en común. Algunos van a poner más entusiasmo, algunos no tanto por la reacción o por el fenómeno que te explicaba hace un momento de qué ocurre en los grupos, pero siempre van a ir en común. Cuando tú le quieras quitar la energía o le quieras quitar el foco del grupo a cierto evento o cierta situación, dales otro. ¿Qué es lo que hace la televisión? Eso es lo que hace.